estamos dando por finalizado todo lo que es el examen mental. El examen mental es un continuo que valoramos desde aspectos de actitud general hasta estos últimos apartados, que es insight o conciencia de enfermedad, juicio y abstracción. La abstracción la relacionamos con el examen mental, pero es una función cortical superior. Bien, muy bien. ¿Cómo se le dice a una persona, por ejemplo, que saca 100 en todas sus clases? O que saca 90, o que saca 85, o que saca 80. ¿Cómo se le dice Nerd. así? Ok, muy bien. Eh, ¿Qué otro sinónimo? Además del nerd. ¿Cómo le dice a sus papás cuando iban a traer notas ahí, que les miraban que sacaban buenas notas en el colegio? ¿Cómo les decía? Cerebrito. Cerebritos. Ok, muy bien. Qué lindo usted. Bueno, entonces vamos a ver, pueden ser nerds, pueden ser cerebritos, pero también son inteligentes, ¿cierto? Entonces, la abstracción es lo equivalente a inteligencia. La abstracción es, es la más desarrollada de todas las funciones corticales superiores y es un buen indicador de la función intelectual general. Cuando hablamos de inteligencia, estamos hablando de la abstracción. Eso es el equivalente en psiquiatría. ¿Y para qué nos sirve la abstracción? Pues nos sirve para adaptarnos, para razonar, para comprender ideas complejas, para aprender de la experiencia y poder superar obstáculos. ¿A quién le gustan los crucigramas? ¿Alguno de ustedes? ¿A quién le gustan las sopas de letra? ¿A quiénes le gustan los juegos de video que tienen que ver con estrategias? ¿A nadie por aquí? Ok. Entonces la abstracción es la que nos va a permitir podernos adaptar, poder razonar. Vamos a ver, ¿quién se sabe un refrán, un dicho? Un perro que ladra no muerde. ¿Y qué significa perro que ladra no muerde? ¿Qué Bueno, yo lo significa? entiendo como una persona que habla mucho no actúa tanto, pues. Ok, muy bien, excelente. Otro refrán, a ver quién me da otro refrán. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. ¿Qué significa? Que pues, si una persona no es viva, pues, o sea, si no se pone pilas, pues ahí se lo lleva, eh, ya sabe. Ok, muy bien, ok. ¿Quién se sabe un versículo de la Biblia que me lo puede interpretar y cómo lo aplicaría a su vida? Vamos a ver. Nadie por aquí. Bueno, entonces, esa capacidad de poder, de decirnos un refrán y poderlo interpretar y poderlo aplicar a nuestra propia vida, a nuestra propia experiencia, es una función de la abstracción. Bien, ¿cómo se va a sospechar disminución de la inteligencia? ¿Cómo harían ustedes para sospechar? No, este paciente, este niño, este señor, este muchacho tiene disminución de la inteligencia o disminución de la abstracción. Vamos a ver, ¿cómo se les ocurre?
Es que, bueno, respondiendo a esa pregunta, podríamos cuantificarlo en, como coeficiente intelectual. O sea, podríamos medir el coeficiente intelectual de una persona, tal vez en determinados tiempos, y decir, pues si ha disminuido la inteligencia, por decirlo así. Correcto, pero ¿cómo podríamos decir a este señor o este muchacho tiene disminución del coeficiente intelectual? Vamos a ver. Doctor, puede ser como la forma en la que habla, por ejemplo. La forma en la que habla podría ser Las palabras que utiliza también para las palabras que utiliza. expresarse. Vaya, si va a la pulpería y le cuesta sacar cuentas, sacar números. Había un video, a ver, tal vez lo conseguimos en la red, de una chica que está en como un mercadito, en una pulpería, y le dicen, dame 20 lempiras y te doy, no sé, gasto 80. Entonces la cuestión es que tiene que hacer un vuelto y la chava le tiene que dar un billete de a 20 y él le va a dar la diferencia para hacer el trueque, pero la chica no entendía cómo le voy a dar más dinero si le acabo de dar 100 lempiras, cómo es que me está pidiendo. Entonces, esa es dificultad podríamos valorar la disminución de la inteligencia. Muy bien. Cuando por historia clínica vemos en el apartado que hay retraso en el desarrollo psicomotor. A qué edad gateó, a qué edad caminó, a qué edad sostuvo la cabeza, cuando dijo las primeras palabras, si se tardó más que el resto de los niños, de los hermanitos, de los vecinitos, de los primos. Aquí podríamos tener una disminución de la inteligencia. Cuando hay un bajo rendimiento académico, cuando a pesar de que los 20 niños que están en esa aula van aprendiendo casi al mismo ritmo, pero este chico tiene dificultades para poder aprender al mismo ritmo de ellos, algo está sucediendo. Dificultad para resolver problemas de la vida diaria, como les mencionaba yo, que no puedan cruzarse la calle, que no puedan contar dinero en la pulpería, que no puedan saber cuánto es el vuelto que le van a dar, cuando no entiendan estos refranes, eh, diferencias o similitudes. Entonces estamos hablando que este paciente tiene una alteración de la capacidad de abstracción o cuando hay deterioro en la capacidad intelectual. Bien. En el examen mental podríamos tener un paciente que tiene baja capacidad para asociar ideas, un pobre lenguaje, como bien mencionaba Eric, y pobre razonamiento y falla en las pruebas de la abstracción. Bien. Porque yo les pedí que dijeran un refrán y lo interpretaran. Porque interpretar refranes significa poder comprender la idea principal de una situación específica y trasladarla a una nueva situación o generalidad más abstracta. Entonces, el que anda con lobos, aullar aprende. Podríamos decir, bueno, si yo ando con gente mala, yo voy a aprender y voy a actuar de una forma mala. Si yo ando con gente buena, voy a aprender las cosas buenas. El entender las semejanzas y las diferencias de las cosas e ideas implica por identificar las características esenciales de cada una de ellas y el nivel apropiado de comparación. Esto también me sirve con la abstracción. La capacidad de abstracción depende del nivel educativo y de la experiencia cultural, por lo que deberá tomarse en cuenta a la hora de poder interpretar las pruebas. Es importante ese apartado de escolaridad en datos generales para poder determinar si es un estudiante de medicina, si es un estudiante de enfermería, si es un estudiante de ciclo común, si es un estudiante de bachillerato y tiene fallas en interpretación de refranes, si tiene fallas en sacar cuentas, entonces podríamos hablar de que este chico o esta persona pues tiene deterioro de su capacidad de abstracción. Muy bien. Si es inteligente, si el paciente tiene un buen coeficiente intelectual, significa que tiene la abstracción adecuada. Pero la incapacidad de encontrar semejanzas y diferencias entre las cosas
Y la incapacidad de poder interpretar refranes son manifestaciones de una baja capacidad de abstracción, que también suele conocerse como pensamiento concretista. Normalmente, los niños tienen pensamiento concretista. Si el papá le dice, un día me voy a ir y no me van a encontrar cuando regresen de la escuela, ¿el niño le va a creer? Probablemente sí, porque él no entiende que esa solo es una amenaza vacía. No, el niño le cree a la mamá. Si la mamá le dice, viene, si te portas bien, en Navidad te va a traer algo San Nicolás. El niño se cree que existe San Nicolás, porque tiene un pensamiento concretista. Pero cuando ya va creciendo, cuando se vuelve adolescente, comienza, bueno, San Nicolás no existe. Yo creía en San Nicolás cuando estaba chico. No sé si ustedes creyeron en algún momento, pero yo sí puedo decir que sí creí. Entonces, ¿en qué pacientes o en qué situaciones vamos a tener problemas de abstracción o un pensamiento concretista? En pacientes con retraso mental o en pacientes con demencia que tengan daño en las áreas prefrontales. Algunos pacientes con esquizofrenia de larga evolución van a presentar este tipo de cuestiones también. Y en pacientes con depresión, con abulia y bradiciquia o depresiones graves, los pacientes van a presentar pseudodemencia. Pareciera que pierden la capacidad de abstracción, que tienen un pensamiento concretista, que no pueden sumar, que no pueden restar, que no tienen la capacidad de los interpretación de refranes o de las diferencias o las semejanzas, pero es por el grado grave de depresión que tienen. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, doctor. Bien. Vamos a medir la abstracción por las siguientes pruebas. La prueba de las semejanzas. Vamos a decirle al paciente un par de palabras y vamos a valorar si el paciente tiene la capacidad de hacerlo. Vamos a ver, Cristian, ¿está por ahí Cristian? Sí, doctor. Ok, Cristian, dime, ¿en qué se parece el agua y la leche? En que son líquidas. Bien, excelente. ¿En qué se parece la poesía y la escultura? Escultura, Ujú, que son un arte. correcto, muy bien. ¿En qué se parece el pájaro y la mariposa? En que vuelan. Correcto, muy bien. Aquí está una persona que tiene capacidad de abstracción porque puede identificar las semejanzas. Entonces vamos a ver, Cristian, si tuvieras pensamiento concretista, ¿qué respuesta me hubieses dado en qué se parece el agua y la leche? Con un pensamiento concretista. Em, no, una respuesta errónea. Ajá. ¿En qué se parece la poesía y la escultura? Doctor, que no se parece en nada, porque miren, la poesía son letras y las esculturas se hacen en piedra o en barro. O sea, yo no le veo nada de parecido. Ahí me está confundiendo usted. Entonces, prueba las diferencias. Vamos a ver, Alejandra. Aquí solo. Ok, Alejandra, ¿en qué se diferencia el hombre y la mujer? Bueno, creo que la mayor diferencia es el aparato genital. Muy bien. ¿En qué se diferencia el niño y el enano? ¿El niño y el qué? Enano, enano, Enano. enano, sí, enano.
que el niño puede crecer y el enano no. Qué bárbaro. Uf, Y que no tengo otra qué diferencia. feo su modo. Ok, pero esa es la respuesta correcta. Vamos viendo las diferencias. ¿En qué se diferencia? A ver, error y mentira. No sé. Vamos a ver a No quién sé. que le ayude ahí. Yo creo que el error es como una omisión, o sea, es sin querer y la mentira pues es a propósito. No sé. Ah, sí, no sé, algo así. Muy bien. Sí, sí. Entonces ahí vamos. Y la interpretación de refranes. Eric, ¿qué tal sos vos en refranes? Conozco algunos. Vaya, pues. Entonces elegí a alguien del público ahí que me pueda ayudar con 3 refranes a ver si lo pueden interpretar. Elijo a alguien, pero que no sé qué. Dalia, Calix. Ay, aquí está Dalia. Ay, Ahí está Dalia. Chao. aquí Vamos estoy. vaya, pues, Eric, dale un refrán y que lo interprete. Bueno, el refrán de ¿cuál? Más vale pájaro en mano que 100 volando. Uy, muy fácil eso. Vaya, pues, dale. O sea, que mejor asegúrate algo que yo qué sé, apostar por todo y que pierdas al final todo, pues, o sea, mejor asegura una parte o algo así, pues. Algo así te entendería, no sé. Ok, muy bien. Ok. Otro. Me sé otro, bueno, es que todos los refranes son fáciles. Me sé otro que es, no se hizo la miel para la boca del asno o del burro. Ese lo interpreta Francisco Lanza. ¿Yo qué? Ajá, Francisco A estaba, ver, pero no estaba, ¿no? Perdón. yo pienso que El dicho es, no se hizo la miel para la boca del burro. no sé, siento que quiere decir como que no va a apreciar como no sé, como el sabor de la miel, no sé. Un pensamiento concretista, Francisco. Vamos a ver, alguien más. Otro. Un voluntario más. El último. Yo lo voy a decir. Ah, ok, bueno. Gracias, Eric. Vamos a ver, vamos a ver. Natalie. Hola, Natalie. Sí. Le voy a decir un refrán y usted me lo va a interpretar. Quien de la culebra está mordido, de la sombra se espanta. Quien de la culebra está dormido, perdón, quien de la culebra está mordido, de la sombra se espanta. Quien de la culebra está mordido de las sombras se espanta. Que sí, que ni sé qué significa. O qué Que quien interpretación ha probado algo o ya ha tenido un accidente está más cuidadoso con lo que le rodea. podría ser. Muy bien. Entonces, así estamos valorando la abstracción en el paciente. Entonces, vamos a darle pruebas de semejanzas en que se parece tal cosa y tal cosa. Un paciente con inteligencia normal o con una adecuada abstracción va a poder encontrar las semejanzas, va a poder encontrar las diferencias y va a poder interpretar refranes. Otra forma, a veces la gente no conoce refranes, entonces, pero sí conoce versículos de la Biblia. Entonces, bueno, dígame un versículo de la Biblia y qué significa para usted. Entonces, el paciente a veces, con poca escolaridad, puede interpretar muy bien versículos de la Biblia. ¿Bien con la abstracción, chicos? Sí, doctor. Ok, muy bien. Esto solamente es una referencia. Muy bien, la discapacidad cognitiva. Discapacidad cognitiva es cuando el coeficiente intelectual va entre los 55 y los 69.
Discapacidad cognitiva moderada cuando está en 35 a 50, entre 50 y 55, entre 40 y 55. Y discapacidad cognitiva grave entre los 25 y los 40 y menos de 20. Ok, inteligencia normal va entre 80 y 89. Inteligencia normal alta son 110 y 119. Inteligencia normal superior entre 120 y 129. Y allá, aquellos que están por arriba de 130 se podrían considerar alta capacidad intelectual o genios. Oye, en medicina probablemente anden por arriba de los 110, por ahí, probablemente un estudiante de medicina. ¿Verdad? Pero eso es solo una referencia. Pónganos un test, doctor. ¿Perdón? Pónganos un test para saber ahí. Nosotros no hacemos test de inteligencia, pero vamos a ver qué les podemos poner. Vamos a averiguar con alguien ahí que nos ayude con un test de inteligencia. De acuerdo. Bien. El otro tema del día de hoy es insight o autocomprensión, autocognición o conciencia de enfermedad. Y este va a estar relacionado con el grado de comprensión de que está enfermo el paciente. Reconocer la naturaleza de la enfermedad, entender los factores que intervienen en su producción y de la capacidad de aceptar ayuda. Eso es para que nos sirve el insight o conciencia de enfermedad. Reconocer la naturaleza de la enfermedad, entender los factores que intervienen en la producción y la capacidad de poder aceptar ayuda. Una de las primeras preguntas que yo le hago a mis pacientes que vienen por primera vez a mi consultorio es, ¿usted viene o lo trae? Viene por su propio, porque hoy me sucedió algo muy tierno. A mí me gustó hoy una experiencia que tuve con un paciente. Es una chica de 17 años de edad. Viene de una familia con un desestructurado, disfuncional, violencia, maltrato. Y me llamó la atención una frase que mañana la voy a buscar, porque sí me llamó la atención una frase que ella dijo, pero ella a los 17 años empezó a trabajar hace unos cuantos meses atrás y con los primeros ingresos económicos que tiene, dijo, yo voy a buscar ayuda profesional. Hizo cita conmigo. Y todos los días le decía a la mamá, mamá, yo quiero que llegue a la cita con el doctor, yo quiero ir a ver al psiquiatra, necesito ir a platicar con él, que no sé qué o no sé cuánto. Bien. Esta chica, cuando yo terminé con el paciente de las 10, creo que terminé como a las 9:55, yo lo despaché y en eso se levanta una chica joven. Yo vengo con usted, doctor Pérez, ya le voy a dejar pasar. La pasé y comenzó a hablar muy, muy elocuentemente, habló, me dijo que se cortaba desde los 8, 9 años, ahora que tiene 17 y me contó varios eventos de su vida, pero lo que me gustó fue que a los 17 años, ella, que pudo haberse comprado ropa, que pudo haberse comprado perfumes, que pudo haber ido al cine, que pudo haber comido, ahorró ese dinero para tener una cita con el psiquiatra. Ese es el grado de capacidad de reconocer que está enferma y que necesita ayuda. Entonces, el doctor Cruz le evaluó y afortunadamente pues ahí hicimos la obra con ella y se fue con un mes de tratamiento. Ok. La capacidad de insight va a disminuir ¿en qué casos? En pacientes con dependencia a drogas, con problemas de alcohol, con dependencia a los juegos, adictos a los juegos, adictos al internet, adictos a las apuestas, porque no van a reconocer el problema que tienen. En el paciente que tiene trastorno antisocial de la personalidad, porque él no reconoce el daño que le está haciendo a los otros, como un tío que tienen ustedes. Los pacientes con manía, porque los pacientes se sienten muy bien, entonces no tienen capacidad de conciencia de enfermedad. En los pacientes psicóticos, están viendo cosas, están escuchando voces y no reconocen. Ahí ayer Celeste me estaba recomendando una película. Celeste, ¿te acuerdas de la película? Sí, doctor. ¿Se llama? Tenemos que hablar de Kevin. Ok, muy buena. Esa, para verla,
pérdida de la capacidad de insight y ver que no está consciente del grado de enfermedad, de impacto que tiene la enfermedad, es una buena película para ver. Bien, y una labor que todos los psiquiatras, psicólogos, enfermeros que se dedican a esta área de la salud mental, es importante la labor de psicoeducación, que es enseñarle al paciente cómo se llama su enfermedad, cuál es el tratamiento, cuál es el pronóstico de la enfermedad. ¿Para qué? Para que el paciente logre tener esa capacidad de insight. Bien, este cuadrito está en el libro del doctor Américo, pero igual se lo voy a tratar de mandar al chat, que de repente me dicen que no, nunca lo ven, pero bueno, se lo voy a mandar. Y ahí está el nivel de insight, son 6 grados. El 1 es la negación total de estar enfermo. Ejemplo, paciente con episodio maníaco, no sé por qué me traen a consulta. No solo no estoy enfermo, sino que soy feliz en mi vida. Con grado 1 de insight, el paciente no reconoce que está enfermo. No, lo niega. El paciente alcohólico, vos tenés problemas con el alcohol o con las drogas. Mentiras, no es cierto. Grado 1. Grado 2, yo le menciono así en pocas palabras, sí, pero no. Sí estoy enfermo, pero no necesito ayuda. Ligera comprensión de estar enfermo y de que necesita ayuda, pero al mismo tiempo la niega. Por ejemplo, un paciente con trastorno depresivo mayor es posible que esté algo enfermo de los nervios, pero poniendo un poco de mi voluntad podré salir de esto. Sí, estoy enfermo, voy a tomar apoyo del psiquiatra, me dijo que tenía depresión, me dijo que iba a tomar unos medicamentos, me lo tomé 15 días, un mes, me sentí bien, entonces yo lo voy a suspender porque el doctor lo que quiere es negocio, porque él me dijo que tomara de 6 meses a un año, entonces yo me siento bien con un mes de tratamiento, entonces lo abandono. Si estoy enfermo, pero no necesito ayuda o no necesito tratamiento farmacológico. Grado 2. Grado 3. Comprende que esté enfermo, pero culpa a los demás, a factores externos o a factores orgánicos. Por ejemplo, paciente alcohólico crónico, tengo problemas con el alcohol, pero es a causa de que mi familia me rechaza. ¿Y por qué se intentó suicidar? Porque mi esposa no me ama, porque mi esposa me quiere dejar. Si mi esposa no me deja, entonces yo voy a estar bien. No reconozco mi problema y le echo la culpa al otro. Otro ejemplo podría ser de que el paciente, por ejemplo, grado 3, sea diabético y que no cuida su dieta porque es que en la casa siempre come chicharrones con tortillas y todo lo hacen frito. Entonces es culpa de mi familia. Grado 4, comprende de que está enfermo, pero desconoce la causa. Un estudiante desmotivado para estudiar y que ha reprobado 2 años de colegio por abuso crónico de marihuana, la marihuana no puede ser la causa porque más bien me calma los nervios. Tiene que haber otra causa. Sí sé que estoy enfermo, pero desconozco la causa. Grado 5, la comprensión intelectual. Admite estar enfermo y que sus síntomas o que sus fallas en la adaptación social son debidos a sus propios sentimientos irracionales y particulares sobre sus trastornos, pero sin aplicar este conocimiento a la experiencia futura. Paciente en tratamiento con depresión mayor, con frecuentes recaídas por abandonar los tratamientos. Estoy consciente de que mi estado depresivo es serio porque además del sufrimiento pierdo mis trabajos. El problema está que se me olvida tomarme las pastillas. Ese es un grado 5. O tenía cita este mes, hoy se cumplen 2 meses de la última cita con mi psiquiatra, pero no voy a ir, voy a hacerlo para dentro de otro mes. Y la comprensión emocional verdadera es que el paciente comprende toda su enfermedad y aplica sus conocimientos por el bienestar del mismo. Entonces, son los 6 grados de insight. 1, negación total de la enfermedad. 2, estoy enfermo pero lo niega. 3, estoy enfermo y le echo la culpa a otros. 4, estoy enfermo pero desconozco cuál es la causa. Grado 5, la comprensión intelectual. Y la grado 6, que es la comprensión emocional verdadera. Muy bien. ¿Cómo vamos a evaluar insight? Pues recomendamos
las siguientes preguntas. ¿Qué motivó su hospitalización? ¿Por qué ha venido a consulta? ¿Qué tan enfermo se siente? ¿Qué clase de enfermedad considera que tiene? ¿Es nerviosa, es emocional o es de algún otro tipo? ¿Qué considera usted que influyó para que se enfermara? ¿Considera que necesita tratamiento usted? ¿Qué piensa hacer de hoy en adelante para no recaer? Entonces son preguntas que podemos hacerle al paciente a lo largo de la entrevista o a lo largo de las veces que él va yendo a consulta para ver cuál es el grado de insight. La medida en que brindemos psicoeducación y que le informemos al paciente puede hacer que ese insight vaya incrementándose de valor. Por último, chicos, el juicio. El juicio realmente no tiene un valor clínico, pero sí nos sirve para poder determinar qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo bueno y qué es lo malo. Es una función mental compleja destinada a la adaptación de la realidad y a la solución de situaciones problemáticas. ¿Qué es el juicio? Es la capacidad que tiene un sujeto para poder interpretar su ambiente correctamente y orientar su conducta en forma apropiada y depende de qué. Una, de la madurez mental. Un paciente con retraso mental o discapacidad intelectual, probablemente su capacidad de juicio está alterado. Un paciente psicótico que piense que la mamá lo va a matar o lo quiere envenenar, su juicio está alterado. Un paciente maníaco que se siente muy alegre y se siente rico y que puede irse a Valentín Flores, al Grupo Cuba, a sacar un carro y lo saca y lo deja botado o lo estrella, no tiene capacidad de juicio. Un paciente que gasta 8.000, 10.000, 15.000 lempiras en consumir alcohol o en consumir drogas no tiene una adecuada capacidad de juicio. También es importante para valorar el juicio el buen nivel cultural y el buen nivel educativo. Y un coeficiente intelectual normal, lo que ya había mencionado. Otro factor que va a determinar una buena capacidad del juicio, chicos, es el excelente control de impulso. Bien, para un juicio estructurado, ¿qué necesitamos? Se requiere de un adecuado funcionamiento de la memoria, de la conciencia, del pensamiento, del lenguaje, de la percepción y sistema motor. Y todos estos factores hacen que la pérdida del juicio no tenga un valor semiológico específico, ya que puede presentarse en cualquier trastorno psiquiátrico que se acompañe de la afectación de las funciones mentales arriba señaladas. Entonces, si el paciente tiene alterado la mayor parte de los apartados del examen mental, es probable que el juicio esté alterado. Un paciente depresivo que se quiera matar, el juicio va a estar alterado. O un paciente psicótico que quiera matar al papá o a la mamá o al vecino porque piensa que se ríen de él o hablan mal de él, tiene el juicio alterado. Un paciente con retraso mental que se quiera robar a una cipota de 15 años porque siente que está enamorado de él y él no acepta un no, entonces está con el juicio alterado. Un paciente con demencia que se orine o que se defeque en la sala de la casa porque él no recuerda dónde queda el baño, entonces tiene alteración del juicio. ¿En qué casos está seriamente comprometido el juicio? En casos de retraso mental, en casos de demencia y en casos de psicosis. Bien, ¿cómo vamos a explorar el juicio, chicos? Vamos a valorarlo en el contexto completo del paciente. Tenemos que valorar, por ejemplo, el comportamiento en el cuidado de su salud, en el control de impulsos, en el funcionamiento laboral, en el funcionamiento académico, en el familiar, en el social y en forma muy especial en las implicaciones legales de la actuación. ¿Cuáles son? Si él puede reconocer las consecuencias de sus actos, si hay consecuencias de los actos. Entonces, dependiendo de la situación de cada paciente, le vamos a preguntar, ¿qué hará usted al salir del hospital? ¿Cómo piensa resolver ese problema laboral que lo trajo aquí y que le hizo enfermarse? ¿Cómo lo piensa resolver? ¿Cómo piensa manejar la parte académica que le está causando tanto estrés?
cómo piensa manejar la situación familiar o la situación social. Va a depender de la situación que lo llevó a enfermarse. En esa misma medida vamos a preguntarle al paciente cómo va a resolver. ¿Qué hará si las cosas no salen como usted las ha planeado? Otra forma para valorar el juicio. ¿Cómo piensa enfrentar su problema financiero, su problema familiar, comercial o académico, de acuerdo a la situación que lo llevó a enfermarse? ¿Y qué metas tiene a corto, a mediano y a largo plazo en su vida? Entonces ahí estamos valorando la capacidad del juicio. Estas películas, chicos, cuando tengan tiempo de verlas, pueden ver Lucy, Lucy, que es como el más alto nivel de inteligencia. Entonces no se van a aburrir porque es con Scarlett Johansson y con Morgan Freeman. Entonces es una buena película, buenos actores. Y la belleza de Scarlett Johansson pues no se deja atrás. I Am Sam. Esta es una película muy buena, es viejita, ¿verdad? Pero es muy buena y es bien romanticona. Entonces cuando tengan la oportunidad de verla, pues la van a disfrutar. Y la otra que yo sí lloré con esa película es Milagro, en la celda número 7, que es turca, muy buena también, ¿verdad? Y ahí valoramos, pues, la capacidad de juicio en cada uno de estos personajes. Y eso, chicos, es lo que les traía para el día de hoy. No sé si tienen preguntas. Doctor, Madre. Yo tengo. solo lo mismo creo un poquito más rápido. No entendí por qué el juicio no tiene valor clínico. Porque es como, vaya, por ejemplo, en la manía vamos a tener, en el sentido de que no vamos a decir, está alterado el juicio porque tiene manía, está alterado el juicio. O sea, no es como que tiene un valor semiológico en una sola patología, porque se puede alterar por varias cosas. A eso me refiero yo. O sea, reconocer qué es lo bueno, qué es lo malo, podría estar dado en la depresión, en la manía, en la psicosis, en la demencia, como por ejemplo, bradilalia. ¿En qué paciente vamos a encontrar bradilalia? En el paciente depresivo. ¿En qué paciente vamos a encontrar verborrea? En el paciente maníaco. Pero entonces no podemos decir en qué paciente específicamente va a tener una alteración del juicio. Por eso me refiero yo que no tiene un valor semiológico específico para un síndrome en particular, sino que puede ser alterado por diferentes causas. A eso me refería. Gracias. Ok, ya se me va Doctor. Dígame, Fabricio. Solo una pregunta rapidita. Es que yo estoy, digamos, el orden en el que se debería hacer o sea, deberíamos seguir el orden que hemos llevado